Mi nombre es Eduardo Tellez. Esta es una historia que me contó mi papá en pleno 31 de octubre del año pasado. Mi papá es trailero, trabaja en Estados Unidos y por dicho trabajo tiende a estar viajando mucho por carreteras. Una vez de esas ocasiones que mi papá estaba viajando, iba acompañado de un tío. La verdad no recuerdo muy bien a dónde iban. Sin embargo, era por unas tantas curvas. Mi papá cuenta que ambos platicaban cosas triviales. En una curva, detrás del tráiler de mi papá, se escuchaban sirenas de una ambulancia y mi tío le indicó que se hicieran a un lado. Así lo hizo, dejando pasar la ambulancia. Minutos después pasan al lado de esta, donde estaba un auto parado justo enfrente de la ambulancia. Mi tío y mi papá le restaron importancia y siguieron hablando. A unos 2 minutos observan a un hombre, lastimado de una pierna, caminando lento y como si estuviera cojeando. Pasaron de lado al hombre. 5 minutos más en carretera, vuelven a ver esa ambulancia y ese auto. Los pasan de largo, y a 2 minutos está ese hombre otra vez, y así mismo ocurrió unas 4 veces más. Mi papá y mi tío se estaban sacando de onda, así que llegan a una gasolinera para cargar combustible. Mientras mi tío y mi papá hablaban, aparece ese hombre que habían visto, lastimado, sangrando, con raspones y horriblemente mal. Se acerca a la puerta de mi papá y con una voz fría y rasposa dice: ¿me pueden dar un aventón? Mi tío miró a mi papá, observando que estaba herido ese sujeto. Mi padre no sabe decir que no, pero por la puerta de donde estaba mi tío, la del copiloto, estaba el chico que despachaba, y le habla a mi tío y a mi papá de forma silenciosa. Viendo que el despachador les pide con un rostro de horror y pánico que le niegue el viaje a esa persona extraña, mi papá sospechó algo. Así que simplemente le dijo que no a ese señor. El señor herido se retiró de forma lenta como lo habían visto venir. Cuando se fue, mi papá le preguntó al despachador el por qué le hizo negarse. A lo que el trabajador, con el rostro pálido y nervioso, le dice a mi papá: ese hombre desde años ha venido a pedirle a traileros que lo lleven a cierto lugar. Yo llevo poco tiempo trabajando aquí, pero la verdad me han dicho que no es la primera vez que lo hace, que hubo alguien que sí aceptó llevarlo. Esa misma noche, aquel tráiler chocó dejando muerto al conductor. Espero les haya gustado mi historia. Quiero mandar un saludo a mi mamá. Yo no sé cómo funciona, pero hay un pueblo pequeño en Veracruz en donde solían practicar magia las personas mayores. Con el tiempo, la mayoría de esas personas fallecieron de vejez, pero al ser pequeño el pueblo, todos sabían en dónde estaban sus casas y conocían a sus familiares. Mi abuela tenía una vecina que se dedicaba a hacer magia. Se contaban varias cosas sobre ella, como que los trabajos más fuertes requerían de que ella se convirtiera en nahual y fuera a la casa del afectado. En una especie de ritual se convertía en ave, y las personas decían que parecía que bailaba sobre el techo de la casa del enfermo. Cuando veían el comportamiento del ave, sabían que lo más seguro es que fuera ella, y trataban de espantarla, pero siempre volvía, hasta que el afectado fallecía. No sé qué sucedió con sus pertenencias. Algunos dicen que guardan en sus tierras restos de los trabajos o elementos para hacerlos, y se queda algo que podríamos llamar energía. A una de los familiares de la señora le ocurrió que mientras barría el patio de su casa, estando sola, sintió que algo la golpeó tan fuerte en la cabeza, en la nuca, que se desmayó. Cuando la encontraron seguía en el suelo y le preguntaron qué fue lo que había ocurrido. Ella les contó la historia. Muchos pensaron y piensan que aún debe ser algo en esa casa, de todas las cosas y trabajos que hizo en vida la bruja.
pero a raíz del golpe a esta persona se le desprendieron las córneas y tuvo que realizarse algunos estudios para buscar solución. Desconozco si lo logró, pero me pongo a pensar en la violencia y la fuerza con la que fue golpeada como para que se diera el caso. Claro que bien puede ser otra historia, pero tratándose de tantas casualidades, yo preferiría no estar en aquel lugar. Y bueno, esa era solo una historia, porque yo no soy de allá, pero mis padres y la mayoría de mi familia siempre tienen algo que contar al respecto. Por algo dicen que Veracruz es tierra de magia y misterio. Hola Hugo, acabo de descubrir tu canal y ya escuché varias de las historias. Yo quiero contar algo. Mi suegro es trailero. Ya tiene muchísimos años en eso. Cuando viene a casa platicamos y la siguiente es una de tantas anécdotas que nos cuenta, ya que son muy interesantes. Nos cuenta que tenía un viaje de Puebla a Monterrey. Sus viajes siempre son largos, pero él procura hacerlos en el menor tiempo posible. Ya era muy tarde en la carretera, pero dice que no se veía absolutamente nada. Era la oscuridad en todo su esplendor. Iba en camino a su destino. Dice que es mejor no bajarse del camión porque no sabes lo que hay afuera. Animales, personas o incluso entes. Siguió su viaje y dice que vio un tráiler parado. Se le hizo raro. Pensó que era un compañero de su trabajo. Bajó de su unidad y fue hacia el otro tráiler. Vio a una persona muy asustada. Le preguntó qué pasaba y el hombre respondió: «Diles que se alejen, diles que se callen». Mi suegro, sacado de onda, le dice: «¿A quién? ¿Con quién hablas?». Después de eso, él también empezó a escuchar voces, lamentos, y fue ahí cuando se asustó. Luego el otro hombre le grita a mi suegro: «¡Ahí está! ¡Está detrás de ti!». Mi suegro volteó y dice que vio una sombra alta, totalmente negra. Si ya todo estaba oscuro, esa cosa era aún más. Lo que él hizo fue acercarse más con el otro hombre. Mi suegro nos dice que no es creyente, pero que ahí sintió necesario rezar. Afortunadamente pasó otro tráiler y el conductor se bajó con ellos, pensando que había pasado un accidente. El otro camionero también escuchó todo alrededor. Se regresó a su camión y bajó una Biblia. Empezó a leer la Biblia. Entonces los lamentos se escucharon cada vez más fuerte, más cerca, hasta que de pronto todo paró. Ya no escucharon nada. Ahí fue cuando cada quien subió a su camión y siguió su camino. Es muy interesante. Nos ha contado tantas historias, pero esta es la que más recuerdo. Buenas noches a todos. Me encanta el canal y varias historias como el exorcismo de Belcebú. De verdad que son aterradoras. Mi nombre es Verónica. Hace años aquí en la selva de Perú, en Iquitos, sonó el caso de un mototaxista que tuvo relaciones sexuales con un fantasma y días después murió. Recogió a una chica rubia de ojos verdes en la carretera durante la noche, pero frente a un cementerio. Entablaron conversación, se fueron a comprar licores y después a un hospedaje. Se registraron y la que pagó todo fue la chica. La misma recepcionista la vio. Dijo que la rubia se llamaba Azucena. 2 horas después, ellos salieron y Azucena le dijo al mototaxista que la regresara al lugar donde la recogió. Él la dejó, y cuando ella bajó, el mismo conductor vio que ella traspasó fantasmagóricamente unas rejas de púas del cementerio. Ahí mismo, él cayó al suelo y comenzó a convulsionar. Los testigos que pasaban por ahí lo auxiliaron y lo llevaron al hospital. El chico contó su caso, pero no sobrevivió. Pocos días después perdió la vida. Y sí, registraron a una chica rubia que había muerto años antes en un accidente de carretera. Se llamaba Azucena.
Ella trabajaba jalando gente de carretera. Pueblos y leyendas. Finalmente me decidí a escribirles. Mi nombre es Magda. Soy de Pachuca. Mi abuelo toda su vida fue trailero y me contó muchas historias. La que más recuerdo es que una vez estacionó con el tráiler en una cruz, de esas que ponen cuando fallece alguien sobre la carretera, pero no se había percatado. El camión comenzó a moverse como si alguien quisiera entrar o si se estuviera robando la mercancía. Él salió a ver y no había nadie, pero la unidad seguía moviéndose. Cuando se percató de la cruz, movió el camión de manera de que no quedara tan cerca, y el camión dejó de moverse. Mis tíos también son traileros. Uno de ellos relata que una vez alguien tocó a la puerta del tráiler. Era de noche y él estaba durmiendo. Era una señora con un bebé en brazos que le pedía unas monedas. Mi tío le dijo que no tenía y cerró la puerta. Luego de unos segundos que se tardó en revisar en su pantalón para ver si tenía algunas monedas, se dio cuenta de que sí. Salió rápido a buscarla, pero ya no estaba. No había forma de que la señora se metiera a algún lugar, ya que estaba en una zona industrial y las cuadras son enormes. Miró a todos lados, pero ya no encontró a la señora. Buenas noches. Mi papá es chofer y transporta zapatos a otros estados. En una ocasión se quedó a dormir en un hotel y le tocó el penúltimo cuarto. Todo iba muy bien. Encendió el ventilador y la tele. Decidió meterse a bañar. Mientras se lavaba el cabello, escuchó cómo el ventilador dejó de funcionar y la tele cambió de canal. Entonces salió y prendió de nuevo el ventilador, ignorando la televisión. Después de unos minutos salió del baño, encendió un cigarro y se acostó a fumar. Se empezó a quedar dormido. Entonces apagó su cigarro y se acomodó, dejando la televisión encendida. Entre sueños sintió cómo algo le tocó el pie. Él decidió ignorar, pero apretar más fuerte los ojos. En un momento sintió un jalón en los pies y cuando abrió los ojos le jalaron por completo la sábana y la cama se sacudió. Se sentó y empezó a escuchar una máquina de escribir. Se asustó mucho. Tomó sus llaves de la camioneta y salió sin pensarlo. Se quedó a dormir en la cabina. Al día siguiente el encargado le dijo que un sacerdote se había suicidado en el último cuarto, es decir, a un lado de donde él estaba durmiendo. Tiene varias historias que contar. Algunas las ha vivido, otras se las han contado sus compañeros de carretera. Lleva 22 años viajando y pronto les enviaré más historias. Vivo a unas cuadras de una carretera federal de Gran Cruzada, donde se cuenta que hace años iba una familia en su auto, pero de pronto un tráiler los estrelló y automáticamente murieron todos. 8 personas, a excepción de un pequeño de 1 año. Hace ya varios años, cuando recién llegamos a este estado, mi familia y yo salimos a cenar y veníamos de regreso a casa por esa carretera. Ya eran aproximadamente 2 de la madrugada, cuando vimos que una procesión pequeña caminaba toda vestida de blanco y con velas encendidas en las manos. Así que mi mamá aceleró y nos pidió a mi hermano y a mí que no miráramos hacia atrás. Pero aunque yo juraría que si íbamos demasiado rápido, es como si fuera eterna esa fila de personas. Al día siguiente le contamos a una vecina de aquí lo que nos había pasado. Nos contó la historia, diciendo que son las almas en pena, buscando a su pequeño que, aunque saben que él fue el único en sobrevivir, nadie sabe en dónde está, ya que los familiares de los fallecidos nunca lo encontraron. Mi abuelo es de Puebla. Por problemas físicos él ya no puede manejar, así que hay veces en que los dos nos vamos juntos.
Me pasó más o menos por septiembre del año pasado, que en un viaje a su pueblo en mi coche venía escuchando música. Era más o menos medianoche y estábamos cerca del poblado de Huamantla, en Tlaxcala, cuando de la nada mi radio empieza a captar una interferencia rara. Mi coche aún conserva su estéreo original, el de agencia, aparte de que es un radio viejo por el año. Al principio creí que era normal por ser una zona boscosa, pero después de un minuto se empezó a escuchar a alguien pidiendo ayuda. Parecía ser la voz de una mujer, primero en tono normal, pero al pasar del tiempo se escuchaba más desesperada, al punto de gritar y llorar. La verdad decidí meter un cassette para dejar de escuchar eso, pero seguía así, hasta el punto en que volvió a decir: detente y ayúdame. Me espanté más después de eso. El coche empezó a fallar, haciendo que me detuviera porque se apagó repentinamente. Apenas que alcancé a detenerme a orilla de la carretera. Bajé del coche con miedo a revisarlo. No me di cuenta, hasta después de darle una vuelta al auto, que justamente quedamos donde había una cruz. Lo único que pude hacer fue rezar, y dejé unos dulces que tenía en mi bolsa. Subí al coche, que prendió como si nada, y manejé sin parar hasta llegar a casa. Otra experiencia fue que, igual en un viaje de ida, siempre pasamos por un cementerio que hay en una curva. Mi abuelo siempre cuenta que ahí volcó un autobús con gente de su pueblo. Ellos regresaban de la Ciudad de México, y que, de no ser por el retraso de su hermano, ellos también hubieran fallecido ahí. Dice que murieron muchos de sus amigos, y cada que pasa siente una energía fea. Retomando mi historia, ese día eran fácil las 5:30 de la mañana. La carretera en ese punto estaba tranquila. No había mucho tráfico, así que era un viaje ameno. El problema es que al estar acercándonos a ese punto, empecé a ver que había gente caminando por los costados, con ropa vieja, de la época de los 60 más o menos. Decidí ignorar ese hecho y seguí adelante. Unos minutos antes de llegar, empecé a ver más gente en toda la carretera. Ahí empezó lo terrorífico, porque mucha gente se veía con expresiones tristes. Me sacó del trance cuando un tráiler a toda velocidad pasó al lado de mí, tocando el claxon. Ahí me di cuenta que la gente ya no estaba, y que si no fuera por el trailero, igual hubiera volcado en la curva. Serían las 6:30 de la mañana cuando pude parar a cargar gasolina. El despachador, un señor ya grande, me vio pálido y me preguntó si había visto a las ánimas o por qué estaba así. Le conté y me confirmó todo. Incluso me dijo que no es la primera vez que pasaba, y por lo general a esa hora de la mañana es más fácil verlo. Ahora, cada que paso por ese tramo, procuro estar pendiente del camino. No he vuelto a verlas, pero sí he sentido que cuando paso por esa curva, una fuerza jala el coche en dirección a ese panteón. En el año 2003, mi tía y una prima, junto con 4 muchachos más, fallecieron en un accidente horrible. Una vez, platicando con el esposo de una amiga, que es trailero, me platicó que cuando venía por la carretera donde ellas se accidentaron, unas mujeres le pidieron ride. Las reconoció. Eran mi tía y mi prima. Era muy noche y les dijo que sí, aunque se le hizo raro que estuvieran a esa hora en la carretera. En ese entonces, él no sabía del accidente que habían tenido, y más porque mi tía traía el uniforme de la escuela a la que iba. Total, les dio el ride, y las dos se bajaron en el crucero para ir a nuestro rancho. Él les dijo que si no querían el ride hasta allá, ya que para llegar a su casa pasaba por el rancho donde nosotros vivimos. Ellas dijeron que no, que así estaba bien, y se bajaron. Dice que cuando él siguió su camino, miró por el espejo y ya no había nadie. Después de que él me contó esta historia,
Yo le enseñé una foto de ellas dos. Me dijo que sí, que efectivamente eran ellas quienes lo acompañaron. Yo le conté que ellas habían fallecido en un accidente hace muchos años. Se puso amarillo del miedo. Dice que él venía platicando con ellas por todo el camino y nunca se imaginó que ellas ya no estuvieran con vida. Dicen que quizás como ellas se fueron sin permiso, piden ride para regresar a su casa. Dejaron de hacerlo cuando mi abuela falleció. Pienso yo, porque como ya están juntas, ellas y mi tía ya no tenían que llegar a la casa. Gracias por acompañarnos, leyenderos. Muli 91, Marisol Castillo, Raconelt, María Moyano, Evaristo Mendoza, Cecilia Flores, Renzo Quirós, Kenzo, Jess Morales, Kevin Morán, Scarface, Perséfone Gonzaga. Gracias a todos ustedes por ser parte de esta familia y de la historia de pueblos y leyendas a lo largo de nuestro primer año. Los espero la madrugada del viernes. Revisen debajo de la cama, apaguen la luz y no olviden cerrar la puerta.